Tratamos tu bandera de invertir, tramamos un combate contra ti. A tus especies pretendimos desterrar y de tu herencia nos quisimos apropiar. Tus mares los volcamos contra ti, tu aliento intoxicamos por vivir. Se ha vuelto un ciclo que no ha de parar y en tus heridas hoy tenemos que habitar. Mas cuando llegue el fin y nuestra luz desvanezca, nuestro momento, como un escombro que cae, se disipará. Somos fragmentos del tiempo que no aquejan tu inmensa existencia. Miramos hacia el cielo a contemplar, espacio indiferente sin final, océano de astros abismal, sepulcro de planetas sin edad. Mas cuando llegue el fin y nuestra luz desvanezca, nuestro momento, como un escombro que cae, se disipará. Somos fragmentos del tiempo que no aquejan tu inmensa existencia. ¿Cómo están? Mi papá no está, Jesús Ariel no está en Panamá. Bueno, estaba en Panamá y regresó ayer y estuvo volando toda la noche y llega en unas horas. Entonces me dijeron hoy en la mañana, predica. Y yo, pues bueno, no sé de qué voy a hablar. Voy a dejar que el Espíritu me guíe. No, no es cierto. La plática se llama Salvándonos de la Salvación. Y al final ya se van a dar cuenta por qué. Pero desde que existimos, como personas buscamos adjuntarle propósito a todos los aspectos de la vida. Como que la vida no tiene sentido para nosotros si no le damos propósito a todo. Parecería irónicamente que nuestro propósito se ha vuelto ponerle propósito a todo o buscarle propósito a todo. Es como si fuera un mecanismo de defensa, que es querer darle un significado trascendental a todo lo que vemos. Y yo creo que es un mecanismo de defensa porque detrás del hecho de que si algo no tiene un propósito, un significado, está un inmenso vacío aterrador. Es aterrador pensar que nuestra vida no tiene propósito, que somos solo pequeños fragmentos de una línea de tiempo infinito, que el espacio es indiferente hacia nosotros, que en cualquier momento la vida puede acabar en el planeta, un meteorito le pega y todo el mundo se muere, y que no afectaría para nada, en lo absoluto, el universo, que todo continuaría como si nada. El bumper que vieron al principio es de una canción de Ave, una banda muy chida, se los recomiendo. Y lleva una narrativa que empieza con el ego del ser humano. Empieza con unas cosas que un humano le está diciendo al planeta Tierra. Relata sus intenciones egoístas en contra de la Tierra. Describe una actitud arrogante e indiferente hacia el universo. Pero llega un momento aterrador donde se establece la realidad de cómo son las cosas, terrorífica de nuestra existencia. Habla de nuestra finitud en contraste a el espacio y el tiempo infinito del universo. Dice, más cuando llegue el fin y nuestra luz desvanezca, nuestro momento, como un escombro que cae, se va a disipar. Somos fragmentos del tiempo que no aquejan tu inmensa existencia. Miramos hacia el cielo a contemplar tu espacio indiferente sin final, tus océanos de astros abismal, sepulcro de planetas sin edad. Y es el miedo de todos los seres humanos, el hecho de que nuestra vida no signifique nada. Incluso nosotros como cristianos, aquel mismo vacío que sentimos al contemplar el espacio también se encuentra dentro de nosotros. Cuando exploramos nuestro espacio interno también podemos ver que necesitamos tener propósito. La falta de respuestas que tenemos a las preguntas más fundamentales acerca de nuestras vidas es el eje de nuestra experiencia existencial. Queremos saber dónde empezó la vida, por qué empezó y qué pasa después de que se acaba la vida.
queremos saber qué significa nuestra vida, qué significa la vida de los demás y qué significa nuestra vida para los demás. Pero sí hay algo que cada persona aquí ha experimentado, es la distancia. El estar alejados de algo que queremos entender o poseer. Adán y Eva se encontraban en un lugar donde estaban en comunión con Dios. Estaban en armonía con sus alrededores y uno con el otro. No conocían lo que significaba su desnudez. Simplemente no sabían. Estaban en armonía con ellos mismos, con los demás, con todo. Pero de pronto ocurrió uno de los momentos más significativos y definitivos de nuestra historia como seres humanos. Y es que se nos prohibió algo. Es un tema muy extenso lo de la prohibición, nomás voy a hablar poquito, pero pareciera que nosotros como personas estamos diseñados para obsesionarnos con lo que no podemos tener. Desde que somos jóvenes experimentamos esta obsesión por lo que no poseemos, por lo que no tenemos y lo que no entendemos. De ahora en adelante me voy a referir a esta obsesión como pulsión. En psicoanálisis, la palabra pulsión es usada para describir una energía psíquica excesiva o una obsesión excesiva que orienta nuestro comportamiento hacia un fin y se descarga al conseguir ese objeto que estás obsesionado. Es decir, la pulsión es un deseo excesivo de querer poseer algo. Más el deseo y la pasión que sentimos al principio desaparece de inmediato al obtenerlo. Por ejemplo, un día te das cuenta que estás enamorado o enamorada de alguien, pero te das cuenta o sabes que la otra persona no se siente igual que tú, no está reflejando los mismos sentimientos. Entonces, ahí se crea una pasión que sobrepasa tu comportamiento normal, o la norma de cómo eres tú. Uno puede empezar a cambiar su comportamiento, su figura, sus gustos, las cosas que conoces. Empiezas a cambiar para ser atractivo para la otra persona. Sin embargo, cuando llegamos a conquistar a aquella persona, nos damos cuenta de la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es que todas las relaciones son fallidas y requieren de duro trabajo y de esfuerzo, pero siempre caemos en la trampa. Cuando te enamoras de alguien empieza como algo muy, muy bonito, pero la verdad hay algo más oscuro detrás de eso, y es que empezamos a materializar a la persona que amamos. Invertimos todos nuestros sueños y todos nuestros deseos en esta persona y ponemos una presión inmensa sobre esa persona. Esperamos que sean perfectos y que sacien nuestras necesidades y los cargamos con esas expectativas que no son realistas. Y por supuesto que no funciona. Nadie es perfecto y nos decepcionamos de la persona que amamos. ¿Por qué? Porque la pulsión te llevó y luego se descargó. La pulsión hizo su trabajo como un vehículo y te dejó con esta persona. Y es ahí un punto donde muchas parejas paran de funcionar. Se divorcian o se dejan y ya no funciona. Pero nos dejamos engañar por esto. Propongo, por ejemplo, que la mayoría de los adulterios pasan por esta misma mentira. Estás casado, tienes hijos, tienes una vida buena, pero sigues pensando que hay algo más allá que te va a hacer sentir completo y totalmente feliz. Y puede llenar tus medidas abismales. Y la pulsión comienza a funcionar cuando conoces a alguien más, como casado, ¿no? Te obsesionas, arriesgas todo de tu vida, lastimas lo más preciado que tienes, solo para tener la misma experiencia de decepción de nuevo. Y con muchas personas eso es un círculo vicioso que pasa, se casan, se divorcian, se casan, adulterio y es un desastre. El problema es que no podemos ser satisfechos y hacemos lo impensable para obtener lo que no poseemos. ¿Y de dónde nace esta obsesión? Yo propongo que esta obsesión nace de una prohibición o de una barrera. Es la prohibición en sí que provoca la pulsión.
El momento que Dios dijo, no coman de este árbol, la pulsión nació. Porque nos dimos cuenta que no teníamos algo y con nuestro egoísmo queremos tener todo. ¿Por qué es que Adán y Eva comieron de la fruta? Porque nada era suficiente para ellos. O más bien tomaron una decisión de que no era suficiente lo que tenían. Ese es el problema que cometieron Adán y Eva. El pecado no fue necesariamente agarrar la fruta y ya comértela, sino su fantasía que debe haber algo más allá que me va a hacer mejor y no estar satisfechos y no ver lo que ya tenían. Ese es el pecado. Su insatisfacción con todo lo que tenían. Una cosa que tenemos que entender es que una prohibición no funciona tanto como una barrera, sino como un suplemento que hincha el objeto que está más allá o que no poseemos a proporciones hipermágicas. Por ejemplo, cuando estás a dieta y no estás comiendo nada dulce, ¿no? Y ves un pastel ahí, empiezas a imaginar que es el mejor pastel que jamás hayas comido. Y es que piensas, no, es que ese tiene que ser el mejor pastel y me lo estoy perdiendo porque ahorita estoy a dieta. Es precisamente la prohibición que alimenta nuestra obsesión por lo que no tenemos. Oscar Wilde dijo, solo hay una cosa que es peor que no conseguir lo que deseo, y es conseguir lo que deseo. Vez tras vez nos damos cuenta que el momento en que superamos la prohibición y tomamos en nuestros brazos aquel objeto que no tenemos, sus efectos mágicos se acaban o son baratos y no significan mucho con el tiempo. Vivimos insatisfechos con lo que tenemos y siempre caemos en la trampa de que es el próximo objeto el que ahora sí me va a hacer feliz, el que me va a llenar por completo. Cuando Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, la pulsión nació en el ser humano y nos corrompió. Decidimos que lo que tenemos no es suficiente y caemos bajo la mentira de que aún nos falta aquel objeto que sí nos va a completar. Pero propongo una cosa más que tal vez es aún más radical o va más allá de esto, y es que la manera en que nosotros actuamos, y eso tiene que ver mucho con ideología o nuestras operaciones internas, es que en verdad lo que queremos no es tanto el objeto, sino mantener la prohibición en operación, sostenerla para que siga funcionando y no darnos cuenta o no decepcionarnos de lo que está más allá. Actuamos como si la misma prohibición es el objeto mágico en sí. Porque mientras la prohibición esté en operación, el objeto prohibido retiene su aspecto mágico. Lo que tiene el verdadero poder es la prohibición, no tanto el objeto. Subconscientemente, por supuesto que sabemos que no hay objetos mágicos. Claro que sabemos que nada nos va a satisfacer completamente, pero sin embargo entretenemos esa posibilidad. Actuamos de cierta manera que tratamos de mantener la prohibición funcionando, acercándonos al objeto mágico solo lo suficiente para no ser decepcionados por su realidad. Por ejemplo, hay una película de los 50 que se llama Un encuentro corto, y en esta película podemos ver cómo hay una mujer que está casada y tiene hijos y están felices, están enamorados y todo, pero conoce a un extraño en una estación de tren. Y empujan su amorío a sus más frágiles límites, sin romper las reglas. No se besan, no se dicen que se aman, pero claramente hay una atracción muy fuerte entre ellos. Y lo interesante es que saben que si rompen las reglas, saben que si se llegan a besar o si se dicen algo y cometen el adulterio por completo, la imagen perfecta que tenían el uno del otro se iba a disolver. Podemos ver cómo quieren mantener la prohibición funcionando en operación para no experimentar la decepción el uno del otro. Y seguimos, así son nuestras vidas, seguimos buscando lo mágico en lo ordinario. Ahora, hablando de la religión parece estar diseñada precisamente
para dirigir nuestra atención a este vacío inherente en nosotros. Todas las religiones, absolutamente todas, tienen como fundamento una narrativa que es prácticamente la misma. A fin de cuentas, la presentación es diferente, pero la premisa es la misma. El mensaje es: estás roto, estás enfermo, no estás completo y necesitas ser ajustado, necesitas ser hecho sano y necesitas algo más. Mientras eso se pueda establecer en la mente de alguien, una religión ya, después de esto, todos tienen creencias diferentes, diferentes héroes, diferentes enemigos, diferentes objetos mágicos, etcétera, pero la base sigue siendo la misma, y es que nos falta algo, o no estamos completos, o estamos enfermos y necesitamos ser ajustados. Entonces, relata la historia, este vacío, y da una historia épica, y luego presenta una solución divina o algo que está más allá, algo que está lejos de nosotros. Por ejemplo, en la Biblia, nosotros estamos lejos del Edén. Y lo triste de esto, o lo interesante, es que la iglesia ya por muchos años ha presentado el evangelio de la cruz y de salvación como un producto más, como la siguiente tele que te vas a conseguir, algo más que consumir, un producto mágico que viene a satisfacernos, a completarnos, a perdonarnos, a hacernos sentir llenos, etc. Y aunque la historia del evangelio sí viene a darnos varias promesas, el mensaje de la cruz es mucho más radical de lo que nosotros podemos conseguir. Todas las religiones tienen eso en común, pero el cristianismo sí es diferente de una manera, y eso se me hace muy interesante. El cristianismo es la única religión que nos presenta a un Dios que da luz a sí mismo, el único Dios que ora a sí mismo, el único Dios que duda de sí mismo, experimenta la pérdida de sí mismo y a fin de cuentas muere a sí mismo. Y lo interesante del evangelio es que vemos cómo Jesús experimenta este mismo vacío que nosotros sentimos todas nuestras vidas. A fin de cuentas, Él, igual que nosotros, viene a ser tentado con la pulsión o con la obsesión. Es tentado por interesarse solo en sí mismo. Pero Jesús no vino a ser parte de este círculo vicioso del cual nosotros vivimos siempre, o disfrutando la vida de una manera egoísta. No vino a darnos, tenemos que sacar la mentira que Jesús vino a darnos lo que deseamos. Mucha gente piensa eso, es que Jesús está ahí para darme lo que yo quiero. Jesús no vino a eso. Jesús vino a desintegrar el mismo sistema de deseo y ambición excesiva que todos tenemos dentro de nosotros. Jesús no viene a entregarnos lo que queremos, sino a deshacernos del mismo deseo egoísta. Jesús más bien vino a experimentar la vida de la manera correcta y de la manera en que nosotros tenemos que vivir. Jesús vino a sufrir por amor. Jesús sabía que la verdadera manera de vivir no yace en alimentar nuestro abismo, nuestro ego, sino en robarle su poder y sacrificarse en amor por los demás. En algunas partes de la vida Jesús es descrito como el sirviente que sufre. Era una profecía que viene en Isaías hablando de Jesús, y dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones
y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Para el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. Ese es Jesús. ¿Cuántos se pueden relacionar con eso? No, la verdad es que nadie es así. Nadie. Es un hermoso y triste capítulo que describe cómo Jesús sufrió por nosotros, en silencio, para nuestra redención. Jesús entendía que por amor a nosotros tenía que morir a sí mismo, dudar de sí mismo, experimentar su propia pérdida. Dios vivió su propia pérdida cuando clamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y este es un momento tan radical y crucial en el cristianismo, en el mensaje del cristianismo. Solo en el cristianismo, a contraste de otras religiones, es que somos testigos de un Dios que por un momento Él mismo se convierte en un ateo. Yo sé que suena fuerte, pero Jesús, véanlo de esta manera, Jesús mismo tuvo que pasar no solo por dolor físico, que lo azotaron y lo crucificaron, sino que tuvo que pasar por una tortura espiritual y emocional también. Él tuvo que pasar por la pérdida radical de cualquier garantía trascendental. Y ese es el momento que Él dice: ¿por qué me has desamparado? Por ese momento Jesús fue despojado de su propia esencia, de Dios. Por ese momento Dios mismo no se sentía protegido, no se sentía bajo amparo. Jesús entendía que por amor a los demás, Él estaba dispuesto a morir a sí mismo y dejar ir de su amparo. Jesús experimentó la ausencia radical de la seguridad de Dios. Dudó de sí mismo. Que Cristo haya pasado por este dolor, por esta pérdida, es un mensaje tan radical y tan importante de la historia cristiana. Y creo que muchos evangélicos excusan o ablandan este verso, este momento de la vida de Jesús para que no suene horrible, pero la verdad es que sí es horrible. Perder esa garantía trascendental es lo peor que te puede pasar, peor que cualquier tipo de dolor físico. Sentir que Dios ya no está ahí, eso es verdadera muerte. Pero tenemos que entender que Jesús no solo pasó por ese dolor físico, sino su corazón también dolió. Esa es una verdadera carga. El amor duele. Amar es algo que duele. Demanda nuestra muerte. Demanda sacrificio de nuestra parte. Demanda cambios en nosotros. Demanda compromiso. Cuando verdaderamente amas a alguien, la experiencia te cambia por completo, te marca. Empiezas a compartir la vida con alguien y ya no puedes ser el mismo. Ya no puedes ser el mismo. Tu corazón debe tornar su atención al corazón de la otra persona a la que amas. Ya no más eres tú el más importante. Tu bienestar, tu seguridad, tu comodidad ya no vienen en primer lugar, sino el bienestar y la seguridad de la persona que amas. Pero como personas nos llevamos toda la vida tratando de huir del dolor, siendo que el dolor es una parte tan crucial del amor. O sea, sí sabemos que el amor es lo más importante, pero lo tomamos nomás a la mitad. Como que queremos sus beneficios, pero no queremos poner nuestra parte. Esta es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Sin embargo, nosotros distorsionamos el verdadero significado del Evangelio para que nos beneficie a nosotros. Por ejemplo, muchos dicen que el pecado es la verdadera razón que no podemos vivir plenamente.
y no son tanto nuestros deseos y eso. Pero el pecado en sí se convierte en la prohibición que estábamos hablando, que crea la ilusión de que la vida pudiera ser perfecta. Es un mito que la vida es perfecta. O cuando pensamos que la vida perfecta significa una vida sin dolor, ese es un mito. El pecado es ser egoísta. El pecado es buscar nuestro beneficio ante todo. Y eso en sí crea un vacío dentro de nosotros y voltea nuestra atención hacia nuestros intereses. El pecado hace que solo nos importen nuestros deseos, nuestros intereses. El pecado no es la razón por la cual nos sentimos incompletos, sino que inicia el fuego de nuestra falta de plenitud. Tenemos que empezar a entender que al pecado no como aquello que nos impide vivir plenamente, sino como aquello que crea la ilusión de que lo que nos hará plenos está siempre a la distancia. Ese es el pecado. Es la mentira de que hay algo más allá que yo no estoy ahorita disfrutando. El pecado desvía nuestra atención de las cosas que en verdad importan aquí en la tierra, como el amor a otros, y nos obsesiona con objetos mágicos que a fin de cuentas no son nada especial. Y por eso me choca cuando la gente dice que no somos de este mundo, que no te gusten las cosas de este mundo, espérate al cielo. Esta vida importa mucho. Malentendemos el verdadero significado del cristianismo. Mucha gente es cristiana simplemente por los beneficios, por las promesas y en especial por la salvación. Por eso se llama salvándonos de la salvación. Ignoran el verdadero tesoro del cristianismo y es el mensaje que el mundo importa. La gente que habita en este mundo importa. La religión tantas veces es transformada a un suplemento para el ego, algo que nos infla y nos hace sentir orgullosos y que estamos bien todo el tiempo. Muchos usan sus creencias para sentirse superiores a los demás. Es que yo tengo las respuestas del universo. Dios me las dijo. Muchos usan su meditación y su comunicación con Dios como licencia para hacer lo que les da la regalada gana. Y es como que, Dios me dijo que hiciera esto, entonces yo tengo el respaldo de Dios. Y obviamente pasa, pero normalmente si Dios está hablando, no es algo que te infla y te hace sentir orgulloso, sino que te humilla. Muchos sufren a través de la vida, esperando a morir, para ya estar en el cielo. Y me acuerdo de unas canciones que mi mamá estaba cantando una vez de la iglesia que ella iba cuando estaba chiquita. Y así eran así como que ya el momento en que muera, que me vaya con el Señor y todo eso, me deprime. Sí, esperando morir. Sí, muchos cristianos están esperando morirse para ya estar en el cielo, descuidando todo lo que tienen aquí en la tierra. Por ejemplo, mucha gente no les importa el ecosistema, no les importa los bosques, los árboles. Ellos como que no sienten que es parte de su responsabilidad como humanos. Cuidar nuestro alrededor es nuestra responsabilidad como creyentes. Que no nos importe esta tierra es un problema muy grave. La verdadera maldad siempre empieza con la apatía, que no te importa. No te importa el mundo, no te importan los demás. Lo único que te importa eres tú mismo, tu comodidad y todo eso. Que no te importen los problemas de los demás y no te interesa ayudar a los demás. Esta vida importa mucho. Vivimos nuestras vidas tratando de ser más que humanos. Nos creemos ya que no pertenecemos aquí, pertenecemos allá en el cielo. Despreciamos la vida que tenemos y la tierra que habitamos, cuando Dios mismo, para cometer el acto de amor más poderoso de toda la historia, se hizo hombre, se hizo humano y habitó en esta tierra.
en esta tierra que nosotros despreciamos. ¿Acaso nos creemos más divinos que Dios? ¿Acaso tenemos el lujo nosotros que no nos importe esta tierra y sus habitantes, cuando Dios mismo murió por todo esto? Hay una parábola que me gusta mucho de un señor justo que se muere, y él pasaba todo su tiempo en la tierra ayudando a los demás, a gente que estaba quebrada, que estaba perdida, y los consideraba sus amigos. Y llega a las puertas del cielo y sale un ángel y bienvenido al reino de los cielos. Y wow, se emociona todo, ¿no? Y le abre la puerta y ahora sí puedes entrar y todo. Y está a punto de entrar y se acuerda de sus amigos. Y dice, ¿qué va a pasar con mis amigos cuando ellos mueran? Yo sé que no eran salvos, no alcancé a salvarlos a todos o de hablarles de Jesús o lo que sea. Y le dice el ángel, tú sabes cuáles son las reglas. Si no creen, no pueden entrar aquí. Y el Señor se quedó pensando y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor regrésame a la tierra. Y en ese momento el ángel sonrió y se quebrantó su corazón porque se dio cuenta, por fin alguien entiende que no se trata simplemente de entrar al cielo, sino que lo más importante es ayudar a los demás, estar ahí para ellos. La salvación no es algo... Esto se me hace muy, muy importante. La salvación no es algo que nos permite ver qué tan buena pudiera ser la vida, sino que nos permite experimentar la profundidad de la vida en la que ya estamos. El acto de la cruz no nos aleja del mundo, sino que nos empuja más profundamente hacia nuestras vidas. Mucha gente dice del cielo, por ejemplo, es que yo no puedo esperar a estar en el cielo y tirar mi corona por 1000 años a los pies y no pueden orar en su cuarto ni 5 minutos. O sea, es tiempo de que paremos de pensar en el cielo tanto o estar obsesionados en el cielo, porque el cielo se puede convertir en ese objeto mágico. Y empecemos a pensar en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros prójimos. ¿Acaso no es tiempo de que empecemos a pensar acerca de la salvación, la posibilidad de la salvación dentro de esta vida y no después de ella? ¿Acaso no es tiempo de que nos enfoquemos en la salvación dentro de esta vida de los demás, en vez de estar siempre pensando en nuestra salvación después de la vida? Esta vida importa. Por último, los dejo con un par de versículos. 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Esas son las repercusiones de la serpiente, de su engaño. Estamos desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Creo que el engaño y el desvío de nuestros pensamientos tiene que ver con creerle a la serpiente que después de tomar del fruto prohibido encontraremos la satisfacción, que algo más está allá. La sincera devoción a Cristo, que significa dejar de ser egoístas, buscando satisfacción y es más bien encontrar plenitud viviendo para los demás. Esta es la verdadera religión. Y no es malo nombrarte religioso si tu religión es la correcta. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Piensa en quiénes son los huérfanos y las viudas
en aflicción en tu vida y preocúpate por ellos. No es bueno siempre estar pensando en nosotros mismos. Y ya.